Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, como siempre, tenemos que meditar y tenemos que conocer siempre sobre la vida de Jesús. Él mismo nos quiere enseñar, Él mismo nos quiere contar tantas cosas lindas. ¿Cuál es el tema entonces, querida Melissa, queridos niños, que hoy nosotros vamos a aprender? ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida de Jesús, queridos chicos, queridos niños? Vamos a estar atentos porque tenemos que aprender, tenemos que conocer la vida de Jesús. Y como siempre, ¿desde dónde vamos a aprender la vida de Jesús? Desde la palabra de Dios. ¿Desde dónde, queridos chicos? Entonces vamos a aprender la vida de Jesús. Desde la palabra de Dios. Muy bien, y entonces, ahora, queridos chicos, vamos a escuchar la Biblia nosotros, porque desde ahí aprendemos y le conocemos a Jesús. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vamos a los pueblecitos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y así entonces hemos escuchado este hermoso pasaje que nos habla de la vida de Jesús, lo que hacía Jesús, cómo Jesús se comportaba y en fin, tantas cosas, porque toda la Biblia nos habla, sobre todo los libros del Nuevo Testamento nos hablan de la persona de Jesús. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, tengan sus cuadernitos, porque volveremos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Alfarero como mi padre, seré un mercader. Gabael, entra. ¿Pasó algo? Sé que es tarde ya, pero ustedes me conocen. Simón no llegó a casa esta noche. Tal vez Jesús sepa dónde puedo encontrarlo. Creo saber a dónde fue Simón. Toma, hijo, come algo.
Sí, pero luego que comas regresarás a la casa de tu padre. ¿Acaso no quieres que esté contigo? No eres lo bastante grande. De pronto en unos años. Pero Jesús, Ginepro, ¿qué hacen aquí? Tuvimos que correr, pero por fin te hallamos. Es el momento de orar. Debemos apresurarnos si no queremos llegar tarde a la sinagoga. Ya casi está el pegante. ¿Sabes? La Pascua se aproxima. Como lo ordena la ley, tu madre y yo debemos peregrinar a Jerusalén. Y ya que estás grande, irás con nosotros. ¡No! ¡Detengan a ese animal! ¡Cuidado! ¡Oh, Jerusalén! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Jerusalén, ciudad de David! ¡Oh, qué bello! Por fin llegamos. ¡Gracias, Señor! Gracias, Dios. ¡Compren los aceites de Siria! ¡Vengan y compren! Ven aquí, chico, mira mi mercancía. Vengan, señores, compren. Pueden conseguir sus aceites aquí. ¡Compren, compren! Vengan y compren. ¡Esta es la mejor mercancía! Tenemos corderos, los mejores corderos. Es el corazón de nuestra fe. Es el santuario de nuestro Señor. Contemplar este templo es ver la majestad verdadera. Sí, pero... ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Mírenlo, ahí va! ¡Es una sanguijuela! ¡Publicano! ¡Te vendiste a los romanos! ¿Por qué se enojaron con él? Es un publicano. Recoge los impuestos para Roma. Cualquier hombre que no sea israelita no puede ir más allá de esta pared alrededor del templo, bajo pena de muerte. ¿Ni siquiera los romanos pueden hacerlo? Ni siquiera los romanos, hijo. Pero es María. ¡María! ¡María! ¡Oh, María! José, es Sara. María, estoy tan feliz de verte de nuevo. ¿Y quién es el chico? ¿Acaso es tu hijo Jesús? ¿Sabes, pequeño? Tu madre y yo solíamos jugar cuando éramos niñas en Nazaret. Luego me casé y me fui a vivir a otro lugar. Disculpen, ¿se podrían quedar aquí mientras vamos al templo? Sí, adelante, no te preocupes. María y yo tenemos mucho de qué hablar.
¡Ya basta! Gabael, estoy buscando a Jesús. Probablemente esté con Simón. Están jugando cerca al pozo, por allá, al final del patio. Simón, Simón, ¿dónde está Jesús? No lo he encontrado. ¿Jesús? Él no está aquí. No lo he visto. Lo vi ayer en Jerusalén, después de irnos. Así es, nos doblamos la espalda trabajando día y noche y ellos nos roban el fruto de nuestro esfuerzo. Sádicos, publicanos, todos son de la misma calaña. Todos son amigos de los romanos. ¿No? José, María, es Jesús. ¿qué pasa con Jesús? No lo encuentro. Probablemente esté con Simón. No, creí que se encontraba contigo. Pregunté a todos antes de venir. Vamos a buscarlo. Lo único que podemos hacer es buscar en el templo. ¡Míralo, Jesús! ¡Jesús, hijo! Estoy asustada. Lo hemos buscado por 3 días. Tranquila. Un niño como Jesús no desaparece de esa forma. Espera. Esperaré aquí. Esto fue lo que le dijo el Señor a su siervo David. Cuando tus días estén terminando y estés próximo a descansar con tus ancestros, preservaré tu descendencia y aseguraré tu soberanía. Es Él quien construirá una casa en mi nombre. Y es solamente Él quien asegurará su trono real por siempre. Seré un padre para Él, y Él será un hijo para mí. Este es el profeta Nicolás hablando. Estas palabras fueron escritas por Samuel hace 1000 años. Rabí, ¿de qué está hablando el profeta Nicolás? ¿Dónde se construirá esa casa? ¿Dónde está el trono de su reino? Seguramente está hablando del rey Salomón. Rabí, el profeta no está hablando del rey Salomón. Entonces dinos de quién habla. Él está hablando acerca del Mesías que vendrá y traerá la salvación al pueblo de Israel. Yo haré que tus descendientes tengan un niño, y el reino del que está hablando es el reino de Dios, un reino infinito construido en los corazones de los hombres. Él construirá una casa en mi nombre, dice el texto. Dios el Señor entregará este reino de su amado Hijo, esta casa, y muchos en Israel se salvarán en su nombre. Muy bien, hijo mío, sí. Eres joven pero muy listo, por lo que veo. Que el Todopoderoso bendiga tus días y guíe tus pasos en el futuro. La lectura ha terminado. Vayan en paz. Ven, Jesús, tu madre espera. Jesús, ¿por qué te desapareciste así? Temíamos que te hubieras perdido. ¿Por qué me buscaban? ¿Por qué se preocupan? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a escuchar a ver qué Jesús, Él mismo nos cuenta, qué Jesús nos dice sobre su vida. Tenemos que conocerlo, tenemos que aprender y así vamos a poder imitar lo que Jesús hacía. Para responder a esta pregunta, queremos lanzar un desafío a la capacidad que cada uno tiene de viajar en el tiempo con su imaginación y de recrear hechos y cosas que hemos leído o escuchado sobre Jesús. Deseamos reconstruir un lunes, miércoles o viernes de la vida del Hijo de Dios, transportarnos, por ejemplo, a una jornada de verano en aquellas tierras de pastores y agricultores, tratando de echarle un vistazo a lo que visitaba a la gente de Cafarnaúm. Entonces, queridos chicos, vamos a hacer un vistazo general de lo que Jesús hacía en el día a día. Aquí incluso nos dice que hacía un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, un sábado, en fin. Es interesante cómo Jesús siempre está en movimiento, Jesús siempre en actividad. Pero para eso tenemos que ir viendo, tenemos que ir escuchando y tenemos que ir leyendo la palabra de Dios, donde nos narra, donde nos cuenta la vida y sobre todo sus obras y sus acciones. La jornada se inicia cuando aún es de madrugada. Los gallos anuncian el despuntar del nuevo día y Jesús abandona su humilde catre para dirigirse a un lugar tranquilo, donde ora y medita en soledad. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces Jesús dice, abandona ya su cama, se levanta temprano, muy temprano va hasta la montaña o va hasta un lugar solitario. ¿Y qué es lo que hace ahí? Comienza a rezar, queridos chicos. Entra en comunicación con Dios. ¡Qué lindo! Ya la primera cosita que tenemos que ir escuchando. Un Jesús que rápidamente se levanta, un Jesús entonces que se pone en camino y sobre todo se va a un lugar solitario para poder rezar y encontrarse con Dios. Los primeros rayos del sol se dibujan en el horizonte y Jesús va a la cocina de la casita de Cafarnaúm, donde María le ha preparado los alimentos y ya comienzan a llegar Pedro, Juan, Andrés, Santiago
y sus otros discípulos, con los cuales comparten la mesa y proyectan juntos lo que han de hacer ese día. Qué linda esta narración, queridos chicos. Entonces aquí estamos imaginando a un Jesús con sus amigos, también con su mamá, en la cocina. Están preparando un poco el desayuno, pero sobre todo están comenzando a proyectar lo que van a hacer durante ese día, queridos chicos. Qué interesante la vida en Cafarnaún, como así también antes, la vida cuando él era pequeñito, allí con su papá, con su mamá, en Nazaret. Es interesante que vayamos conociendo poco a poco y seguiremos estudiando más y más, aprendiendo más en nuestra catequesis. Nosotros vamos a volver, queridos chicos, enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en el día de hoy nos encontramos con esta hermosa lectura del libro de Ruth. Estamos comenzando con el capítulo 1, luego del 3 al 6 y luego el versículo 14 al 16 y 22. Tu Dios será mi Dios. Esta historia de Ruth también nos presenta este pequeño librito de 4 capítulos, una historia sensacional y maravillosa en que ante la hambruna, la dificultad, ante el pecado, digamos, o la desidia del hombre, toda una familia tienen que descender, dice, hasta de Belén tienen que ir hacia Moab. Y ahí entonces estos hijos que se casan con estas mujeres, moabitas ciertamente, pero sin embargo, cuando mueren estos hijos de Noemí, que se llama entonces la suegra de Ruth, la mamá de los que fallecen después en Moab, quedan las nueras. Y entre las nueras, una de ellas es Ruth. Pero Ruth es capaz de seguir y de acompañar a Noemí. Y cuando vuelven a la tierra, a Belén, entonces Noemí viene y dice, llámame más bien Mará. Mará quiere decir amargura, porque todo me fue mal. Pero sin embargo, ante esta situación, esta mujer es la que salva nada más y nada menos que la dinastía del rey David. Es muy interesante esta historia, les invito a leer y a estudiar. Hoy justamente por eso Ruth, siendo sin embargo moabita, cuando se encuentra de nuevo ya en esa tierra que toma como adopción, ¿verdad? Y entonces le dice a su propia suegra, tu Dios será mi Dios. Tu país, tu tierra, será también mi tierra. Y ella la demuestra, porque vive auténticamente entonces en ese seguimiento del Dios Yahvé. Queridos hermanos, para nosotros esta historia, que es una historia ciertamente novelada, pero que es magnífica y maravillosa, nos enseña a seguir a Dios y a entender que en los momentos incluso más difíciles de la vida siempre hay un rayo de luz. Y Ruth es capaz de encontrar a ese Dios y es capaz de encontrar ese rayo de luz. Y es lo que pedimos también para cada uno de nosotros ante nuestras angustias y nuestras dificultades. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora seguimos con nuestra catequesis. Todos los días, queridos niños, estamos aprendiendo algo. Y ahora yo les hago una pregunta muy importante, porque estamos comenzando en esta primera partecita a conocer la vida de Jesús. Y entonces les pregunto, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo comenzaba su día, queridos chicos? Jesús comenzaba su día levantándose de la cama para luego dirigirse a un lugar tranquilo para orar y meditar en soledad. Muy bien, para orar y meditar en soledad es lo más importante. Jesús se levantaba de la cama, queridos niños. Yo no sé si todos nosotros nos levantamos enseguida de la cama y si vamos también para rezar y meditar, agradecer a Dios el día,
agradecer todo lo que recibimos de parte de Dios, que hemos pasado una noche y que ahora entonces estamos por comenzar algo nuevo. Muy bien, queridos niños, ahora les voy a hacer una segunda preguntita. Mucha atención y tengan su cuadernito para anotarlo. Queridos chicos, ¿qué hace Jesús después de encontrarse con Papá Dios rezando y meditando en soledad, ahí en la montaña? Después de orar y meditar, Jesús se dirige a su casa para desayunar con sus amigos y su mamá. Qué bien, queridos chicos. Es interesante esto porque entonces nos hace entender que Jesús tiene una vida tan normal como la que nosotros tenemos. Pero se dan cuenta que Jesús ya comienza con la oración. Jesús comienza con la meditación. Jesús comienza agradeciendo a Dios Padre por todos los beneficios que Dios nos regala. Y ahora atención porque viene la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué hacen Jesús y sus amigos, queridos chicos, mientras están en la mesa, mientras están desayunando, mientras se encuentran? ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento, queridos niños? Jesús y sus amigos, mientras están en la mesa, proyectan juntos lo que harán en el día. Muy bien, queridos niños, ellos están proyectando y están diciendo, ¿dónde vamos hoy? O vamos a la pesca, o vamos a evangelizar, o vamos a recorrer Cafarnaún, o vamos a recorrer las otras ciudades que están aquí alrededor del lago. ¿Entienden, queridos niños? Esto es tan importante tener, pero hay una proyección. Ellos saben lo que van a hacer porque tienen que anunciar el reino de Dios. ¿Qué es lo que tienen que anunciar, queridos chicos? El reino de Dios. Muy bien, y esta es la preocupación de Jesús. Y por eso Él se sienta con los amigos y proyectan y dicen, ¿qué vamos a hacer hoy, queridos chicos? Ojalá que cada uno de nosotros también podamos decir eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a anunciar que Jesús está vivo en medio de nosotros? Muy bien, queridos niños, vamos a hacer nuestra oración final. Ponemos nuestras manitos juntas y decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.